Vamos entonces. Yo quisiera saber de una u otra forma si la voz llega con mucho retardo, hablo muy rápido. Si es así, por favor, me hacen señal, time off, hey, para, momento, relájate, para que le saquemos el mejor provecho a este conversatorio, ¿les parece? Un conversatorio y bueno, parto agradeciendo al Cuerpo de Bomberos de Arica, a través de vuestro comandante, ¿cierto? Y también al inspector de capacitación que me invitara hace un par de días atrás a compartir algunas consideraciones especiales para procedimientos de búsqueda y rescate y la incorporación de nuevas técnicas en procesos de grupos de rescate integral para incendios estructurales. Bien, de eso se desprende una necesidad importante de conocer la estructura de una edificación, por lo tanto, en atención a aquello y aprovechando la disciplina de vuestro director, ¿cierto? Tuve la oportunidad de revisar y escuchar la tremenda ponencia que hizo el director, así que sin duda para él mis felicitaciones. Y bueno, a la Carlos Ibáñez del Campo, muchas gracias por invitarme a conversar de temas interesantes, relevantes, ¿cierto? Contingentes, hoy día hay nuevas técnicas de procesos ventilatorios, bien, entonces por lo tanto, en atención al proceso de ventilación táctica, yo no les voy a enseñar a cómo romper una cubierta, no es la finalidad. Tampoco les voy a decir, ¿cierto?, cuál es la ventilación por presión positiva, cuál es la ventilación por presión negativa, mecánica, hidráulica, ¿cierto?, y natural. Eso un bombero operativo lo debe saber. Como elemento procedimental, ¿bien? Pero aquí hay otros elementos interesantes sobre la ventilación táctica que nosotros debemos entender de que en algún momento la ventilación nos permite apagar el incendio. Los incendios se apagan con ventilación táctica, pero por otra parte también los incendios se propagan por una ventilación inadecuada. Entonces, por lo tanto, en atención a aquello, ¿cierto? Vamos a revisar algunas láminas, vamos a revisar algunos videos, ¿bien? Comentarles un par de experiencias y bueno, partimos, ¿no? José, Reitero nuevamente mi agradecimiento, mi capitán. yo te quiero comentar también que como siempre nosotros estas actividades las compartimos con amigos nuestros, igual que tú, y en esta oportunidad tenemos presentes bomberos del Perú y tenemos bomberos presentes de Guatemala, a quienes saludamos cordialmente y les agradecemos nuevamente a los que se han incorporado recientemente por poder estar presentes en esta actividad de entrenamiento de la Cuarta Compañía como cada día jueves. También tenemos a gente de otras compañías de Arica. Bueno, ya pudiste saludar a nuestro director Fabricio Lira. Tenemos a gente de la octava compañía, la reciente creada octava compañía Bomba Taapaca, que está en la localidad de Putre. Tenemos gente de Talca y tenemos gente de... De la Cuarta San Bernardo. Bueno, tenemos gente presente en la Cuarta San Bernardo. Así que me gustaría también, en tenor, para que la gente un poco, los que no te conocen, puedas comentar un poquitito tu experiencia y también darte a conocer para que sepan quién eres. Bueno, me sonroja un poco, digamos, el presentarme. La verdad es que quisiera presentarme solamente como amigo de la Cuarta Arica, ¿bien? Bueno, tú comentaste un poco que soy instructor de la Academia Nacional del Centro de Entrenamiento. Más allá de eso, digamos, no, soy bombero, soy amigo y quisiera compartir experiencias de vida con ustedes, con un conversatorio. Así que, bueno, me siento de verdad muy honrado, y distinto a que estén los amigos de Perú y los amigos de Guatemala, ¿cierto? Me siento muy honrado de participar con ustedes y les agradezco desde ya, digamos.
indistinto el resultado final. Ojo. Así que reitero mi agradecimiento a cada uno de ustedes y bueno, tú me dices cuándo partimos. Perfecto, vamos, dale. Muy bien. Quisiera partir con una reflexión de... vamos a ver cómo... Ahí sí. Quisiera partir con una reflexión de un bombero muy antiguo, de un jefe de bomberos de Inglaterra, ¿bien? Y dice, bueno, para desempeñarnos de manera correcta en una actividad, se hace necesario para ello... A ver, me está tapando esto, ahí sí. Ya, para desempeñarnos de manera correcta en una cierta actividad, se hace necesario para aquello los que practican comprender no solo lo que tienen que hacer, sino también el por qué tienen que hacerlo. Y es ahí, ¿cierto?, la combinación entre las actividades que nosotros realizamos. Ningún bombero debe considerarse el haber alcanzado un nivel eficiente de su actividad hasta que efectivamente no haya dominado esa hermosa combinación de la teoría y la práctica. Bien, por lo tanto, dicho eso, nada nos habilita después de este conversatorio. Y eso es súper interesante, ¿no? Porque vamos a tender a hablar de cuestiones interesantes que pueden primero salvar vidas. Una ventilación no siempre es para controlar el incendio, sino que hay variables de ventilación que son necesarias primero para la subsistencia o sobrevida de las personas, para rescatar a una persona. Por lo tanto, desde esa premisa, digamos, yo los invito a combinar la teoría respecto de la práctica. Ok. Existen varias definiciones de ventilación, estimados amigos, ¿ya? Yo diría que una de las más normalizadas es que el procedimiento de ventilación, ¿cierto?, la extracción sistémica de humo y gases calientes desde el interior de una estructura hacia el exterior con la consecutiva de renovación de aire. Y esto nos permite varias cosas que las vamos a ir viendo en el camino. ¿Bien? Aquí le comparto dos conceptos interesantes, digamos, de diferentes literaturas, ¿no? La ventilación incluye el intercambio de aire desde el exterior, ¿cierto?, al interior de la estructura, efectivamente, porque si nosotros no renovamos el aire fresco, probablemente no estamos propiciando la sobrevida de la persona. Bien, en atención a aquello, nosotros conversábamos el otro día de que el colapso respiratorio del tracto primario o bordea los 60, 70 grados Celsius. Por lo tanto, si nosotros no refrescamos el aire, ¿cierto? Malamente podríamos tener la posibilidad de rescatar, sino que más bien extraer. ¿Bien? 2. Intercambio de la atmósfera entre un compartimento o edificio exterior respecto del compartimento del edificio. La ventilación ocurre todo el tiempo. Siempre existe un intercambio de aire desde una masa de aire positiva, desde el interior, ¿cierto?, respecto de una masa de aire negativa o aire frío desde el exterior. ¿Bien? Y que siempre esto va a tener un efecto importante, digamos, primero en las personas que están dentro y por consecutivo en la estructura. Por lo tanto, interesante el otro día cuando hablaba vuestro director, de que efectivamente los elementos soportantes que componen la estructura no sirven solamente para soportar la carga axial o la carga de compresión de la cubierta, sino que también sirve para diferentes esfuerzos que son sometidos a la estructura, vientos, ¿cierto?, terremotos, temblores, qué sé yo, movimiento. ¿Bien? Por lo tanto, son válidas los tres términos que yo acabo de mencionar, lo que acabo de convidar, más la definición empírica que aparece en los textos de la Academia Nacional. Es un procedimiento de renovación sistémica, bien, continua, sistémica, continua, constante. Bien.
Pero ¿por qué comparto estos dos apartados también? Porque existe otro concepto importante que nosotros vamos a ver un poco más adelante que se llama antiventilación. ¿Bien? Y cuando ocurre aquello, cuando usted va limitando el acceso de aire, ¿bien? Y conduciendo los flujos dinámicos del incendio por una sola salida. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, interesante estas tres. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que es la remoción? ¿Qué es lo que es la ventilación táctica? Y ahí tenemos una definición bastante buena, ¿no? Remoción planificada. Entonces, para que sea planificada, excepcionalmente, nosotros debemos haber hecho lo que conversamos anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que es un proceso táctico? Evaluación, rescate, control, confinamiento, extinción, reacondicionamiento y investigación de incendios. ¿Bien? Debe ser coordinada, lógicamente, todas las operaciones de ventilación deben ser absolutamente coordinadas, no solamente, ¿cierto?, con las partidas de búsqueda y rescate y la partida de extinción, sino que existe una triada interesante, digamos, en este concepto de procedimental para la eliminación o extracción de los gases y humos calientes, ¿bien?, y reemplazarlo efectivamente por aire fresco, ¿bien? Las ventilaciones pueden ser por las ventanas, por la cubierta, por el techo, ¿cierto? Acuérdense la terminología entre cubierta y techo, la diferencia, los elementos constituyentes, ¿bien? Para que efectivamente se pueda considerar como una ventilación táctica. Vamos a ver que existen algunos errores interesantes, digamos, en esta misma imagen, es decir, existe solamente una escala, cuando debe existir dos escalas, una de subida y otra de bajada. En la cubierta o en la parte superior de la cubierta deben existir escalas para poder afianzar el trabajo operativo de los bomberos. Entonces, por lo tanto, existen diferentes formas de el acuñamiento de escalas en cubierta. Bien, podemos hacer una cercha sobre la cubierta para brindar protección y desviar las cargas de las personas que están por sobre la cubierta hacia los esfuerzos soportantes de la misma estructura. Pues bien, la pregunta es, ¿cuántos bomberos por escala? Remítase usted entonces a las características técnicas del material que usted está comprando. Bien, excepcionalmente más de 2 bomberos por escala no debiéramos estar. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, interesante ahí la imagen que estamos advirtiendo. ¿Ok? Desde el punto de vista de la modernización de los elementos constructivos, ¿cierto? Hoy día tenemos casas más grandes y por tener casas más grandes tenemos muchos pasos más abiertos, por lo tanto vamos a tener una flotabilidad, un VOC de los humos y gases calientes, ¿cierto? En estos espacios abiertos, lo que permite, ¿cierto?, también propiciar de mejor forma o fenómenos de fuego termodinámicos, flashover, excepcionalmente, si tenemos una habitación con libre disposición de aire, y también podríamos o no tener una gran explosión de humo por flujo reversado si tenemos baja disposición de oxígeno, pero tenemos una planta abierta grande. Por lo tanto, mayor es la posibilidad de que los humos supercalentados se calienten dinámicamente, ¿cierto?, dentro del espaciamiento. Los cambios de elementos constructivos, antes era solo madera y hoy día tenemos diferentes tipos de materiales, bien, que también propician una combustión, tal vez no con tanta temperatura, pero sí con mucha liberación de calor. Bien, y en atención a aquello, bien, la carga de combustible predominante en las estructuras. Por lo tanto, esta combinación de ambientes de incendio moderno nos lleva, ¿cierto?, a entender muy bien la lógica de la termodinámica de un incendio. ¿Bien? ¿Qué es la tasa de liberación de calor? Ustedes en Fuego 1, qué sé yo, o Incendios 1, podrán encontrar, ¿cierto?, qué es lo que es fuego, qué es lo que es combustión, los elementos constituyentes de fuego-combustión, las reacciones químicas, físicas, ¿bien? Y que de una u otra forma aparecen dos conceptos importantes, temperatura-calor. Bien, por lo tanto, ahí hay un tema súper interesante. La temperatura y el calor son dos conceptos completamente diferentes, pero que van de la mano. Bien, y amanece entonces este concepto de tasa de liberación de calor. Bien,
que finalmente es la fuerza conductora o la sumatoria de los vectores que entregan la liberación energética de un incendio. Por lo tanto, un incendio es una combinación de una serie de cuestiones. Combustible, oxígeno, calor, reacción en cadena, ¿cierto? Pirólisis, y que deben estar todos en un ambiente propicio para poder generar una combustión sostenida en el tiempo. Pero finalmente, ¿qué es lo que es la tasa de liberación de calor? Es la sumatoria de las fuerzas de calor que tiene un combustible al momento de ser combustionado. ¿Bien? Aquí hay un tema súper importante. Cuando usted es capaz de evidenciar una alta incidencia de tasa de liberación de calor proporcionada por su incendio, es igual a alto riesgo a la vida. Bien, por lo tanto, ¿cómo podemos aprender a leer este concepto de que la tasa de liberación de calor es una amenaza importante a la vida? Bien, sin lugar a duda, los bomberos hoy día necesitan tratar este tema. Bien, necesitan entender qué es lo que es un elemento combustible, cuál es el elemento inflamable. ¿Cómo se mide una tasa de liberación de calor? Tenemos algunos indicadores de energía, por ejemplo, kilocalorías, acá en Chile, en el sistema métrico decimal. En el anglosajón tenemos los joules, megajoules, kilojoules. Entonces, por lo tanto, esa es la unidad de medida de la tasa de liberación de calor, que se miden en joules por segundo. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de esto? Es que este concepto es absolutamente exponencial. Cuando yo digo exponencial, ¿cierto? Esta sumatoria de vectores que les comento yo, ¿cierto? Que tiene relación con los grados Celsius. Una casa de habitación puede arder a 700 centígrados, pero su tasa de liberación de calor puede ser 500 megajoules por segundo. Entonces, que a diferencia de aquello, también podríamos tener otra habitación con la misma consecutiva, 700 centígrados el fuego, pero con una tasa de liberación de calor mucho más baja. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el efecto de impacto acá? Es los elementos que entran en combustión. La facilidad en que los elementos entran en combustión, la facilidad en que los elementos, los materiales que entran en combustión, liberan, ¿cierto?, una gran cantidad de humo y pueden captar, ¿cierto?, la energía del otro material que se está quemando y también entregarla al ambiente. ¿Bien? Por lo tanto, importante advertir que existen diferencias en los materiales constructivos de los años 60, 70 a la modernización de los elementos constructivos de los años 90, 2000 en adelante. Quiero convidarle este video que es la comparación de un incendio de una habitación antigua respecto de una habitación moderna. Es la misma supuesta carga de combustible en las dos habitaciones. La única diferencia es que aquí tenemos elementos constructivos antiguos y elementos constructivos modernos. Quiero ver cómo le doy si me indican, a ver cómo lo hago acá. No, tienes que sacar el puntero. ¿Y cómo diantre saco el puntero? Opción de puntero. Y ahora, ¿cómo le hago acá? Disculpen, aquí está opción flecha. Automático. No, de nuevo. Me disculpan, ¿eh? Opciones de puntero. Ahí está. Opción. Flecha. Y disculpen, es que no me aparece esto. Y ahí sí. Ya, perdón. Ahora va, ¿ya? Voy a ir conversando un poquitito, ¿cierto? Porque finalmente yo adelanté este video dura aproximadamente unos 5 minutos. Viene ahí usted en la imagen izquierda, pueden advertir, ¿cierto?, de que ya tenemos una ignición en un sillón, son los mismos metros cuadrados, bien, de la habitación. Ahí ya tenemos, ¿cierto?,
el fuego partió en el mismo instante. Bien, entonces el comportamiento entre la tasa de liberación de calor, temperatura, respecto del tiempo, en la habitación antigua respecto a la habitación moderna, ya podemos advertir de que los elementos termodinámicos, ¿cierto? Como los humos supercalentados, elementos de combustión incompleta, ¿cierto? Carboncillo, se van acumulando, ¿bien? Viajan a la parte superior y luego comienzan a estratificarse. ¿Bien? Entonces, desde esa mirada, existe una relación interesante en cuando usted dice, bueno, ¿por qué hoy día estamos llegando más tarde a los incendios? Efectivamente, porque los materiales que entran en combustión hoy día son mucho más fáciles de que ellos piroricen rápidamente, entren en combustión, reciben de mejor forma la tasa de liberación de calor. Bien, por lo tanto, entran en combustión mucho más rápido. Y por otra parte, ¿cierto? La carga combustible, que es la masa por el calor de combustión de todos los materiales que están ahí, es completamente diferente esta experiencia respecto de esta otra. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, aquí está un poco la respuesta del por qué los bomberos hoy día estamos llegando en fase 3 siempre de un incendio. ¿Bien? Es porque los incendios, ¿cierto?, se encienden ya, y a los 3 minutos tenemos posibilidad, 3, 4 minutos, tenemos posibilidad de tener fenómenos de fuegos termodinámicos asociados a un incendio con libre exposición de oxígeno. Si ustedes pueden advertir en la parte de abajo, bien, podrán entender, ¿cierto?, la definición exacta de una inflamación súbita generalizada. Inflamación porque arde, súbita es repentina y es generalizada porque se enciende todo al momento. Y ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, la gasificación de los materiales y sin siquiera haber tenido un fuego directo sobre aquella, sino que más bien el concepto de tasa de liberación de calor llegó al piso, supercalentó el piso, lo llevó a su punto de vaporización y por consiguiente, ¿cierto?, su punto de flash. ¿Bien? Los gases en un incendio es súper importante entenderlo porque son un conjunto de partículas, micropartículas, ¿bien?, que son la resultante del proceso de degradación de los materiales combustibles producto de la temperatura. Y ese concepto se llama pirólisis. ¿Ok? Estos pueden ser sólidos, y ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, la pigmentación. Hay microgotas, porque cuando nos hablamos el otro día de elementos constituyentes de una construcción en madera, tenemos lignina, ¿cierto?, y celulosa en un 90%, pero también tenemos un 10% de agua. Entonces, por lo tanto, esa agua no se pierde, se va al ambiente, ¿bien? Se va al ambiente de incendio, por lo tanto, tenemos también partículas líquidas y por defecto gaseosas, ¿bien? La acumulación de aire, partículas y aerosoles de un proceso de combustión incompleta o pirólisis, ¿cierto?, se va a manifestar como humo, y este humo puede flotar, se puede mover y también se puede encender activamente. Puede ser el propiciante de otro incendio en otra habitación. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, como estamos hablando de humo, bien, todavía ni siquiera entramos a temas de ventilación dura, ¿no? Estamos ya incorporando, ¿cierto?, lo que significa la ley de gases, bien, y acá tenemos como concepto presión-volumen, NRT, bien, presión, volumen, temperatura, bien, tenemos R, que es una constante para los gases, bien, y también tenemos el número de moles, bien, o la masa molar de los gases. Para tal efecto, nosotros no vamos a hablar de masa molar ni tampoco de la constante, sino que nos vamos a referir a qué es lo que sucede cuando tenemos un volumen determinado en una casa-habitación que no es modificable, ¿bien? Cuando estamos presentes en un incendio, ¿ok? ¿Qué pasa con la presión respecto al volumen y qué pasa con la temperatura respecto al volumen? Bien, eso es importante. Por lo tanto, esta ley sostiene que el volumen de un gas a una presión constante es directamente proporcional a su temperatura. Es decir, si yo tengo un volumen determinado, ¿bien?, y la presión es constante, y yo mido la temperatura de ese volumen de gas, la temperatura va a ser exactamente igual, se va a mantener.
¿Ok? También los gases se expanden cuando se calientan y también los gases se contraen cuando se enfrían. Por lo tanto, cuando usted llega a un incendio y encuentra un plano neutro bajo, bien, y usted lo que hace, ¿cierto?, procedimentalmente es incorporar un chorro maestro hacia la parte superior, lo que hace esta columna de humo, este colchón de humo, ¿cierto?, se contrae rápidamente porque le está incorporando agua fría, ¿bien? Y al momento de que el agua cambia de un estado líquido a un estado de vapor de agua, en ese momento los gases se empiezan a expandir nuevamente. ¿Ok? Es un fenómeno que dura un par de segundos. Por lo tanto, un bombero entrenado, un bombero experimentado puede advertir cuando existe la contracción y la expansión de gases. ¿Bien? Los gases pierden densidad al momento de ser calentados por cuanto en ese momento se comienzan a elevar. Y ahí está un poco la explicación del por qué los humos y gases supercalentados ascienden. Bien, efectivamente porque pierden densidad al momento de ser calentados y se elevan. ¿Ok? También esta ley de gases determina que un volumen de gas se mantiene igual a temperatura y cuando la presión se eleva, también incrementa una porción de temperatura del gas. Es decir, es absolutamente proporcional, bien, el trabajo de la temperatura respecto del volumen y la presión. Es decir, si yo tengo un volumen constante, bien, y le incorporo presión, ese volumen de aire se va a calentar. Si yo disminuyo la presión, ese volumen de aire también se va a enfriar. Bien, por lo tanto, quiero decirles con esto, de que sin duda los gases son propiciantes de propagación de incendios. Bien, cuando los gases se confinan, se calientan, bien, se someten a presión, esta presión se incrementa y por consiguiente es un indicador de aumento de temperatura. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en un incendio desde el punto de vista de la ventilación táctica? Trabajar el volumen de la estructura. ¿Bien? Pues bien, ¿cuánto tiempo debo ventilar en una estructura? ¿Cómo sé que estoy haciendo bien la pega de ventilación? ¿Cómo calculo el caudal necesario para poder saber si estoy ventilando bien y saber también cuánto tiempo voy a ventilar? Es un poco, ahí está la respuesta. Si yo calculo el caudal necesario para un correcto procedimiento de ventilación, voy a saber que lo estoy haciendo bien porque vamos a levantar la columna de humo y vamos a extraer. Bien, ¿y cuánto tiempo? Lógicamente a través del cálculo caudal de movimiento de aire, nosotros vamos a saber cuánto tiempo debo ventilar. Entonces, ¿ustedes conocen ese ventilador? Se parece a uno de ustedes, ¿no? ¿Sí? Es el modelo Match 380, el ventilador que tienen ustedes como cuarta compañía. Tiene un desplazamiento de caudal de 38.000 metros cúbicos hora. Por lo tanto, hagamos el siguiente ejercicio. En una casa de 100 metros cuadrados con una altura de 2,5 metros, ¿cierto? Va a poseer aproximadamente 200 metros cúbicos de 250 metros cúbicos de aire. ¿Bien? Su ventilador es capaz de mover por minuto 633 metros cúbicos. Por lo tanto, si yo con su ventilador y la casa completamente llena de humo, bien, debo ser capaz de en 22.7 segundos remover toda esa cantidad de humo y gases calientes. Por lo tanto, mi consulta a cualquiera de ustedes, ¿creen que es cierta esta afirmación? Alguien puede habilitar su micrófono y conversar. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Ustedes creen que la afirmativa de su ventilador, que puede mover un caudal de aire de 633 metros cúbicos por minuto, es posible que nosotros podamos demorarnos 22.7 segundos en remover 250 metros cúbicos de una casa de habitación de 100 metros cuadrados? ¿Qué creen ustedes? ¿Es posible?
me gustaría compartirlo, digamos, o que alguien pueda comentar algo relacionado, digamos. Si no, sigo avanzando. Y dejamos como interrogante si es cierta la afirmación que acabamos de definir. ¿Sí? Felipe Fernández. O sea, voy a tratar de opinar en realidad. Si vemos que esto es un cálculo exacto medido con obviamente con los porcentajes de caudal movido por el ventilador, la cantidad de aire que debería haber aproximadamente dentro de la vivienda, por el tamaño, deberíamos poder ser capaces de realizarlo. ¿Dónde está el pero? En la forma en cómo lo hagamos, en la posición que tengamos el ventilador, la abertura por la que vamos a realizarlo, si la salida del caudal de aire va a ser la correcta o no. Va a depender mucho de la técnica de aplicación a la velocidad, yo creo, de la ventilación. Mira, interesante tu comentario, Felipe. Muchas gracias. ¿Alguien más? Uno más, uno más, uno más. Que sea un conversatorio. Sí, por ahí está Esteban Rubio hablando en el chat. Ya, ¿nadie más? Entonces, ok. ¿Sí? Tengo una opinión, Juan Arcayo por Juan, acá. gusto, mi director, me pongo de pie, ¿ah? ¿Cómo está? Hola. Oye, venía en camino, así que prendí la cámara recién. Cuando hablas de caudal son dos cosas distintas. Esos 38.000 Un gusto metros cúbicos saludarte. por hora es un caudal que puede tener el ventilador, pero remover significa, va a depender de la capacidad yo le llamo vano, digamos, donde se pueda remover esos gases y humo. O sea, una cosa es la capacidad, el caudal que tiene para empujar, pero para remover va a depender en este caso, de la ventilación, pues digamos, de los lugares donde se puedan, digamos, los lugares de salida de esos gases y humo, para poder generar la remoción. Yo creo que no es tan matemático, faltan datos ahí. Mira, interesante la postura. Muy buenas. Buenas, sí. Rodolfo. Yo pienso que... Dale. Yo pienso que va a depender de la clase de material que tengamos en el incendio. Pensaría, pues, de que podría ser uno de los factores de demora, ¿verdad? Porque hay materiales que tienen, que hacen más humo, algunos otros no. Considero, pues, eso es lo que pienso. No sé si estoy bien o estoy mal. Oiga, pero ¿qué quiere que le diga? Usted ha aceptado algunas cosas tal cual como Juan. Bueno, primero, este es un cálculo bastante simple, sacado, ¿cierto?, de la lámina técnica del ventilador. Eso es lo primero, es la capacidad de empuje que tiene, ¿cierto?, el ventilador. Por otra parte, ¿cierto?, si hacemos un cálculo rápido, efectivamente, si nosotros tuviésemos solamente humo dentro de la estructura sin incendio, probablemente seamos muy capaces de 22.7 metros en 22 segundos, podamos hacer un retiro, una remoción sistémica de lo que hablamos anteriormente. Pero recuerden de que los incendios tienen procesos de combustión o materiales de combustión que están entregando una cantidad de humo constante. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lógicamente, desde el punto de vista del cálculo, probablemente sí sea afirmativa la afirmación anterior, pero tiene otras variables interesantes, como por ejemplo, nosotros tenemos que considerar la cantidad de humo y gases que se siguen generando. Bien, y solo un sillón grande nos entrega aproximadamente 20 metros cúbicos por segundo, y si vamos sumando las otras cargas de combustible, ¿cierto? Lógicamente vamos a tener mayores generaciones de humo. Entonces, por lo tanto, es importante también establecer que cuando nosotros llegamos al incendio también lanzamos agua, y al momento de lanzar agua también tenemos una sumatoria de vapor de agua. Entonces, por lo tanto, no solamente tenemos que sacar el humo y los gases tóxicos de la estructura, sino que también tenemos que ser capaces de poder sacar ese vapor de agua que nosotros estamos propiciando. Entonces,
como ustedes pueden observar, bien, efectivamente el caudal de su ventilación entrega 38.000 metros cúbicos hora, que es igual a 11 metros cúbicos por segundo. Entonces, por lo tanto, siempre vamos a estar por debajo de la generación de humo mínima que tenemos en un incendio. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí hay un tema interesante, capitán. Yo creo que debiera cambiar, ¿cierto?, su ventilador a el Mach 68, ¿ya? Que efectivamente tiene la doble capacidad de movimiento de aire. Bien, lógicamente estamos hablando de un incendio de una casa de 100 metros cuadrados, bien, probablemente tu ventilador sirva para dos o tres habitaciones, bien, entonces por lo tanto ahí tenemos que hacer ese match. Seguimos entonces con el conversatorio. ¿Cuánto es el vapor de agua que generamos en un ataque a incendio? Bueno, nosotros calculamos que una línea de 2 pulgadas, 52 milímetros, transporta 400 litros de agua por minuto. Si lanzamos por 20 minutos de agua, vamos a tener 33.600 litros de vapor de agua, o 33 millones. 600 metros cúbicos de agua, ¿ya? Gracias por la aclaración. Por lo tanto, ¿cuánto nos podríamos demorar? ¿Ya? Y ahí hay que hacer una razón de aplicación, entendiendo de que, primero, a 100 centígrados, ¿bien?, y a una temperatura, y a una atmósfera, ¿bien?, y a sobre 100 grados centígrados latente, vamos a tener un factor de conversión de una porción de agua a 1.700 veces. Es decir, si yo lanzo 1 litro de agua, voy a tener 1.700 litros de vapor. Eso a 120 grados Celsius, a una atmósfera, ¿bien? Pero ¿qué pasa cuando tenemos 500 grados? ¿Bien? Es absolutamente exponencial, porque esa misma porción de agua, ese mismo litro de agua que yo lanzo, vamos a tener 4.200 litros de vapor de agua. Por lo tanto, es importante entender qué es lo que significa tener, primero, una casa de 100 metros cuadrados, segundo, la generación de humo interior, tercero, el ventilador que estoy usando y la cantidad de agua que estoy lanzando. ¿Bien? Entonces, esa triada también la tenemos que considerar. Por lo tanto, ahí los dejo invitados a establecer cuánto debiéramos demorarnos en ventilar esa estructura, ese mismo ejemplo, bien, y ustedes después van ajustando los ejemplos a 50 metros cuadrados, 100, 150, qué sé yo, más o menos, de acuerdo a la preplanificación que hablamos el otro día de la emergencia, conocer el tipo de vivienda, el tipo de estructura en la cual se encuentra inserta su compañía en el sistema de protección civil. ¿Ok? Por lo tanto, es importante entender de la misma forma el crecimiento del fuego que cuando nosotros lo limitamos por ventilación. Y aquí tenemos esta casa habitación está cerrada, se encendió un fuego, bien, y aquí tenemos, ¿cierto?, el comportamiento típico de un incendio aproximado, ¿no? Comportamiento típico. Y en este momento estamos en esta fase de ignición, bien. Ahora estamos entrando, seguimos con la misma casa, la casa sigue cerrada, bien. Por lo tanto, tenemos un fuego ahora en fase de crecimiento, fase número 2, ¿ok? La casa sigue cerrada, probablemente tenemos una ventana abierta, ¿cierto? Por lo tanto, como estamos generando un efecto, digamos, termodinámico en ascensión, aquí no tenemos ingreso de aire, ¿bien? Porque tenemos una presión mayor dentro de la estructura, por lo tanto, se hace poco probable de que ingrese aire en ese momento. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que sigue sucediendo? Y ahí ustedes ven aquí a uno de los respondedores. La misma estructura, bien, tenemos ya una caída del fuego porque el humo ha reducido el oxígeno, o el incendio ha reducido el oxígeno interior, por lo tanto, ¿cierto?, hay una pequeña caída en la curva, bien. Y nada más tuvimos que hacer de abrir de manera inadecuada, no controlada, no planificada. ¿Ya? Recuerden el primer slide, bien, procedimiento de ventilación táctica es un procedimiento planificado, bien coordinado con las líneas de ataque, con las partidas de búsqueda.
Bien, por lo tanto, nuevamente tenemos una arremetida, ¿cierto?, en esta curva de ascensión con un fuego ya un poco más violento, producido por la apertura inadecuada de la estructura. Bien, esto sucede normalmente, es muy normal que suceda. Bien, a veces no lo vemos. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, por los materiales que entran en combustión hoy día, ¿cierto?, son más fungibles desde el punto de vista de la combustión. Nosotros llegamos normalmente en fase 3, ¿bien? Así es que atento cuando ustedes se encuentren con una casa de habitación cerrada, donde esté saliendo cierto humo por alguna parte, alguna rendija, qué sé yo, ¿cierto? Los elementos constituyentes estén relativamente calientes y ustedes puedan abrir, podríamos tener una explosión de humo por flujo reversado. Si no tenemos esa condición, efectivamente podremos propiciar una inflamación de humo, una inflamación súbita generalizada. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucedió en la última lámina? ¿Cierto? De que finalmente nosotros estamos empujando el fuego, ¿bien? O los elementos dinámicos, ¿bien? A diferentes habitaciones. ¿Ok? Eso es importantísimo. ¿Nosotros podemos limitar un incendio por flujo de aire? Sin duda, sin duda. Y también cuando nosotros hacemos antiventilación, cuando cerramos puertas y ventanas, lo que hacemos, ¿cierto? Estamos limitando también la generación de la tasa de liberación de calor, que estamos evitando de que el fuego agarre esta sumatoria de vectores, esta energía para poder liberar su calor. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, importante el concepto de control de incendio por flujo de aire, ¿bien? Que es parte constituyente de la ventilación táctica, ¿bien? Aquí ventilamos y también no ventilamos, antiventilación, cerrar todo lo que podamos cerrar, ¿ya? Adecuadamente, ¿bien? El flujo de aire se compone también de elementos de entrada y de salida. Entonces yo para poder tener una corriente de aire, para poder tener un flow path, necesariamente debo tener una corriente de entrada y una corriente de salida, pero también vamos a ver en otra lámina que existen corrientes de aire bidireccionales que son muy peligrosas, que yo los quiero invitar a observar. ¿Bien? Entonces acá tenemos control de incendio y tenemos el ejemplo del flujo de aire bidireccional. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tenemos acá? La resultante del proceso de combustión, humo y gases supercalentados, pero por otra parte también, por la parte inferior, también estamos incorporando un aire fresco relativamente rico en oxígeno. Por lo tanto, ahí se hacía importante, imperioso, hacer un control del incendio con antiventilación. Cerrar, lanzar agua, lanzar agua, cerrar, lanzar agua, cerrar, lanzar agua. ¿Bien? Es una forma de poder trabajar, ¿cierto?, la capa de gases supercalentados. ¿Bien? También tenemos flujos unidireccionales que están dados exclusivamente cuando yo tengo una abertura, tengo una salida y el aire, ¿cierto?, fluye en una sola dirección. ¿Bien? Lo interesante de esto es advertir cómo el flujo de aire se mueve desde masas de aire caliente a masas de aire más frío, habitaciones frías. Bien, por lo tanto, si yo realizo aperturas inadecuadas, lo que estoy haciendo es propiciando finalmente una propagación del incendio de manera horizontal. ¿Ok? Importante establecer de una u otra forma de que nosotros también podríamos generar un desarrollo del incendio mayor al cual nosotros íbamos. Yo pensé que en ese momento podría controlar el incendio con una ventilación, que en realidad lo único que hice fue generar el desarrollo del incendio, activarlo de una fase de crecimiento a libre desarrollo, ¿bien? Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en cuando nosotros generamos la abertura. Alguien tiene que decidir cuándo realizo esta abertura y dónde. Bien, recuerden que existe una premisa en la ventilación. Bien, y la premisa de la ventilación es realizar la abertura en la parte más alta de la estructura, bien, lo más cerca, directo del foco del fuego sea posible. Bien, por lo tanto, eso es interesante volver a recordarlo.
Si yo realizo una excesiva apertura, lo que voy a hacer es acelerar el flujo de aire. Por lo tanto, lo que hago finalmente es acelerar el proceso de combustión. ¿Ok? Les convío esta lámina, bien, y este video para que ustedes puedan advertir que ya hace mucho tiempo atrás, no en esta época que estamos viviendo, digamos, existen elementos de coordinación, sino que hace mucho tiempo se estudian los elementos de operaciones tácticas contra incendios. Entonces, por lo tanto, vean ustedes la calidad de la extinción cuando se realiza un procedimiento de ventilación táctica coordinada. ¿Bien? Acá nosotros vemos el incendio, se nota que el incendio está, ¿cierto?, propiciado en la parte interior de este segundo piso. ¿Ustedes ven agua todavía? No ve agua, todavía no se ve agua. ¿Ven que los bomberos han roto alguna ventana para realizar ventilación? Todavía no. ¿Por qué? Porque ellos están realizando, ¿cierto?, este procedimiento de ventilación de manera conjunta, de manera coordinada, de manera planificada. Ok, parte el procedimiento de ventilación. Bien, tenemos la salida bruta de humo y gases calientes, tenemos presión interna, efectivamente, porque el humo se está acumulando dentro de la estructura, por lo tanto, tenemos una presión interna. Yo hablaba de antes, entonces, si yo ese volumen de aire lo someto a presión, lógicamente aumento la temperatura, por lo tanto, ahí está la consecutiva. Como supercalentados tuvieron contacto con el oxígeno del aire y propiciamos, ¿cierto?, la propagación del fuego desde su origen hasta la apertura. Y ahí tenemos los respondedores que ya están trabajando en la parte interna. Bien, y se fue el incendio. Ahí está, se fue el incendio. Chao incendio. Entonces, por lo tanto, con una adecuada coordinación en líneas de extinción respecto de la ventilación, los incendios se apagan muy rápido, son menos dañinos. Recuerden que tanto el humo como el agua producen mucho daño y evitaron, ¿cierto?, la propagación del incendio. Perfecto. Veamos ahora qué es lo que sucede cuando yo efectivamente no realizo un procedimiento de ventilación adecuada. Acá tenemos un fuego en la parte inferior, bien, ¿cierto? Tenemos solamente una salida de los gases supercalentados por la parte superior, bien. Ahí ustedes tienen que efectivamente después decir qué hubiesen hecho, qué es lo que haría, cómo me comporto yo después de este concepto de flujo másico de aire, de elementos termodinámicos, de tasa de liberación de calor, de humo supercalentado, de flotabilidad, ¿bien? De estratificación de humo, ¿bien? Entonces, ahí que lo que hicimos finalmente fue sobre alimentar el incendio con aire fresco, bien, y lo que hicimos también fue generar una apertura inadecuada, lo que permitió la propagación del incendio de manera horizontal. ¿Ok? Y, lógicamente, las líneas de agua no están en ninguna parte. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en este momento? ¿Ya? ¿Qué sucede en este momento, digamos? ¿Ya? Respecto de este momento, ¿ya? Es que, lógicamente, si yo tengo fuego, lanzo agua y el resto es ventilación. Si hubiese llegado con un pitón acá, nada más, ¿cierto? Aplico alguna técnica y el resto sería ventilar. Bien. Y acá, ¿cuánta agua hubiese utilizado? Probablemente 300, 400, 500 litros de agua.
puede ser. Entonces, ¿qué sucede con esta experiencia? Que primero, propagué el incendio, necesito más líneas de agua y necesito efectivamente mayores volúmenes de agua, bien, para poder combatir este incendio. ¿Bien? Quiero convidarles también estas imágenes en atención a lo que estuvo hablando nuestro director hace un par de días atrás, qué es lo que sucede, digamos, cuando nosotros realizamos procedimientos de ventilación táctica sobre cubierta, ¿bien? Y esta experiencia la realiza Underwright Laboratories, que es un laboratorio de países, y la NITS, que es también el Instituto Nacional de Pruebas de los Estados Unidos, bien, para la revista Fire Research. Y tenemos 4 estructuras exactamente iguales, con la misma carga de combustible interior, pero la única diferencia que quiere mostrar esta ensayo, digamos, a cuánto tiempo, bien, estos 2 bomberos en la cubierta, bien, ha habido un incendio interior, ellos autocolapsan por peso su estructura, bien. Lógicamente esto es una condición irreal, porque acá en un procedimiento operacional deberían haber un par de escalas, ¿cierto? Una armada de escala, una cercha, ¿cierto? Una armada de cercha, una armada de escala, llama cercha en la parte superior, a lo menos, ¿cierto? Una escala para este bombero, otra escala para este bombero, y haber puesto un travesaño para haber afianzado, digamos, desde este punto hasta este punto la transmisión de energía, con una escala entrelazada entre las dos. Bien, es la mejor forma de poder realizar una armada de escala en una cubierta. Bien. Sigo. Aquí tenemos madera enchapada con una cubierta de teja asfáltica. Ya llevamos 5 minutos del incendio. ¿Okay? Lógicamente, esta experiencia es relativamente irreal, porque recuerden que nosotros tenemos el peso de estos bomberos, pero también tenemos el peso de la manguera presunta sobre la cubierta, por lo tanto, aceleramos la carga solicitada sobre la cubierta. Entonces, en esta experiencia, ¿cierto? Tuvimos una falla estructural de la cubierta a los 17 minutos y medio. ¿Bien? Ok. Segunda experiencia, ¿bien? Es la misma casa de habitación, con la misma carga de combustible, pero ya en la cubierta tenemos OSB con teja asfáltica. Vemos cómo se comporta. Los mismos 5 minutos, vemos que hay menos combustión que en la anterior. ¿Bien? Ya van 10 minutos recorridos. $15 minutos. Ya este no es una condicionante de ventilación. Bien. La tasa de liberación de calor de este incendio es importante. Ahí tenemos un colapso inmediato. El colapso fue a un poco menos que la experiencia anterior. OSB, bien, constituyente OSB con teja asfáltica. Acá tenemos otro constituyente, ¿cierto? Que tenemos un enchapado, bien, con una... yo no sé cómo se llama mi director, si usted me puede ayudar con este tipo de cubierta, bien, pero una cubierta de plástico también, ya no es zinc, pero es un tipo de cubierta de plástico, bien. Vamos con la misma experiencia, ¿no? La misma... perdón. No es fibrocemento, ¿no? ¿Fibrocemento no es? No, no es fibrocemento, es plástico. Polipropileno parece, ¿no? Debe ser polipropileno, sí. Es un tipo plástico, digamos, que usan estos americanos para sus cubiertas.
Ahí tenemos 5 minutos ya, la misma casa, bien, la misma carga de fuego interior, por relativo comportamiento, bien, ya 10 minutos, bien. Es importante ustedes, estimados amigos, que deban advertir a los oficiales de cargo, el OGA, al oficial de seguridad, cuando ustedes deben aceptar que los bomberos suban a realizar ventilación. Si es aplicable la casa de madera, si está aplicable la casa de madera, si es aplicable un pabellón armado, si es de metal, o de acero, qué sé yo. ¿Bien? Y mira, se fue reduciendo inmediatamente, digamos, la posibilidad de colapso. Ya tenemos casi 1 minuto y medio menos que la primera experiencia. ¿Bien? Veamos qué es lo que sucede con la última experiencia. Bien, ahí tenemos USB con la misma placa de plástico, la cubierta. 5 minutos, vamos a avanzar porque efectivamente exactamente lo mismo y ahí estamos. Tenemos 15 minutos. Fíjense cómo empieza a combustionar. Hubo un cambio de dirección de viento interesante en la consideración de ventilación, siempre el viento en la espalda, y ahí tuvo un colapso bastante mayor. Yo diría, si usted me apoya un poco, director, desde el punto de vista de elementos constructivos, ¿cierto? No sé si una viga a la vista con OSB y alguna plancha arriba en la cubierta sea mejor desde el punto de vista del comportamiento estructural frente a un incendio. La madera puede ser también estas placas de OSB solamente, bien. Yo diría que ahí hay un tema importante y ustedes lo pudieron repasar el otro día, digamos, de cómo se comporta la estructura. Bien, son 4 experiencias que nos muestran, ¿cierto?, de que, fíjese, a 17 minutos de sucedido la ignición o la emergencia, vamos a tener, ¿cierto?, a lo menos tenemos este dato, que a 17 minutos una casa habitación de madera, bien, a 17 minutos vamos a tener colapso estructural de la cubierta. Entonces, es un dato interesante, porque ¿cuánto nos demoramos en llegar? ¿Cuánto nos demoramos en alarmar a los bomberos? ¿Cuánto nos demoramos en vestirnos? ¿Cuánto nos demoramos en salir del cuartel? ¿Cuánto nos demoramos en armar para llegar a la condición de una ventilación? ¿Ok? Un dato nomás, en Chile, bueno, si esa vivienda fuera una vivienda entregada por el Estado, mínimo se requiere que la estructura de techumbre tenga un F60, o sea, debería durar 60 minutos, pero no es el caso, o sea, la mayoría de las casas así vernaculares, sin permiso, que propendan, digamos, y donde finalmente se ocurre este tipo de emergencia, no van a aplicar esos materiales, o sea, es muy probable que nos encontremos con tiempos más reducidos que eso incluso. Hablemos de viviendas irregulares, digamos, construcciones que no estén regularizadas, lo más probable es que sea muy similar a lo que acaba de exponer. Entonces, fíjate que aquí hay una serie de lecciones importantes. Partimos, por lo menos en la experiencia mía, ¿cierto?, comentando de búsqueda y rescate y hablamos un poco del comportamiento estructural en un incendio. Luego tuvimos tremenda ponencia del director Arcaya, bien, donde aprendimos, ¿cierto?, cuáles son los elementos constituyentes de una estructura. Y hoy día estamos finalizando, digamos, con el concepto de ventilación táctica que vuelvo a reiterar, yo no les enseño a hacer una abertura, no estoy comentando cómo se realiza la abertura y dónde la ventilación, una forzada natural, ¿cierto?, por positiva o por negativa. Eso es un tema absolutamente pasado. Lo que estamos hoy día advirtiendo es, primero, lecciones aprendidas, y eso es súper importante, entender que usted el incendio lo puede apagar con ventilación táctica. Segundo, la ventilación táctica no solamente es para apagar el incendio, sino que la primera premisa es verificar que no existan personas en el interior y podamos realizar una ventilación para elevar el plano neutro rápidamente, enfriar en la parte baja para que esta persona pueda tener ciertas posibilidades de sobrevía. Bien, entender de que los elementos constituyentes de ventilación con las partidas de extinción y las partidas de búsqueda y rescate es una trilogía que usted la tiene que aprender a entender. Bien, recuerde, la vez anterior hablamos del twin to out, o sea, a lo menos 4 bomberos más un oficial a cargo. Entonces, por lo tanto, con 4 bomberos usted puede realizar operaciones contra incendio, digamos.
puede ser la más básica, ¿sí? Un armada simple, digamos, de 2 pulgadas o 3 pulgadas, más la línea de seguridad, más una armada a escala, más personas que están realizando procedimientos de ventilación táctica. Entonces son elementos que nosotros debemos considerar a la hora de enfrentarnos a el desarrollo de un incendio en los diferentes tipos de estructuras que usted tiene en su mercado. Bien, reitero el agradecimiento, mi capitán, mi director, por la invitación. No sé si tienen alguna pregunta relacionada con la conversación que tuvimos hoy. Dejamos abierta la ronda de preguntas, José. Una consulta, buenas noches, aquí de Putre, de la 8ª compañía. Bueno, como táctica, ¿no es cierto?, acá en el interior de Putre, o en la comuna Putre, o la provincia, yo creo que los incendios van a ser muy diferentes que en la ciudad, porque acá corren muchos vientos y la propensión va a ser muy rápida para llegar, ¿no es cierto?, a los sectores donde ocurren los incendios. No sé si me puede hacer de respuesta, por favor. Wow, tu pregunta es súper interesante. Primero, ¿tu nombre? Antonio Apas Morales, ayudante de capitán de la 8ª compañía de Putre, Tapaca. Mi ayudante, encantado, un gusto en saludarte, muchas gracias por tu pregunta. Mira, sí, efectivamente, yo interlazaba delante un concepto que era súper importante, digamos, y por qué quise partir con aquello, con la experiencia de la primera lámina, que era aferrarnos un poco al concepto teórico en lo práctico, ¿bien? Lo que está haciendo usted hoy día estamos conversando un poquitito de temas teóricos, pero sin duda hay que practicar, hay que llevar estos elementos a la práctica. Cuando le digo esto, es necesario advertir movimientos dinámicos de aire, fríos y calientes, dentro de una estructura. ¿Es posible hacerlo? Sí. Y usted va a poder entender empíricamente lo que significa, qué es lo que es movimiento de flujo de aire. ¿Bien? No va a poder entender muy bien qué es lo que es tasa de liberación de calor, porque finalmente eso lo entrega el proceso de combustión, ¿bien? Y la sumatoria de todos los vectores que yo mencionaba, digamos, carga de fuego, la ignición, la cantidad disponible de oxígeno, la cantidad de humo, el humo a qué temperatura se encuentra, el tipo de combustible que tenemos para poder desarrollar el incendio. Entonces, por lo tanto, cada incendio es una experiencia nueva, cada incendio es poner al servicio todo el conocimiento, técnica y teórica y técnica y práctica, ¿cierto?, para la extinción de incendios. Sin duda, me imagino que en el lugar donde vive usted va a tener mayores complicaciones por lo que significa el incendio. Probablemente, inclusive, sea mucho más fácil para usted realizar un procedimiento de ventilación natural que realizar una ventilación forzada, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado, ¿cierto?, con los tipos de cubierta que tienen en su sector. Es lo que podría comentarle, digamos. Muy interesante su pregunta. Sí, como dato, José, Putre está en altura geográfica, ¿ya? También es importante mencionar eso, ¿ya? Perfecto. Entonces los elementos de presión atmosférica y de disposición de oxígeno también van a ser interesantes de poder advertirlo. Yo tengo una visita pendiente para allá, ojo. Ahora esperémosle. ¿O no? No, sí, por esta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Queda abierta la ronda de preguntas. Buenas noches, mi capitán. Buenas noches, mi instructor. Bueno, lo que pude alcanzar a mirar, dentro de unas láminas que usted mencionó de las diferentes, ¿cómo se llama? Análisis, ¿no es cierto?, que se realizan en la combustión de los incendios estructurales bajo norma NFPA, que en diferentes patrones de infraestructuras están súper distantes
a lo que es la realidad acá en Chile. Si bien en la industria quizás es un poco más, ¿cómo se llama? Regularizada, en las viviendas, que la gran mayoría son del año 90 y hoy en día son muchos departamentos, que en la capacitación pasada vimos con mi director. En base a lo que mencionaba usted en la HRR, claramente la combustión es mucho más rápida, pero no siempre son tan espontáneas como aparecen en la imagen, por ejemplo, en los videos que mencionó usted. Entonces me quedan algunas dudas con respecto a la energía que se pueda producir basado en la realidad que tenemos acá en Chile. Mira, interesante tu pregunta. Sí, efectivamente, acá también tenemos laboratorios de prueba y seguramente lo pudieron haber advertido con la presentación del director. Tenemos DICTUC y DIEM que hacen pruebas y ensayos de laboratorio para la resistencia a materiales y el comportamiento de fuego para las estructuras, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si bien es cierto, estamos lejos de las pruebas que se realizan tanto en Underwrite Laboratories como en NITS. Los laboratorios más cercanos a ese tipo de cuestiones acá en Sudamérica lo tenemos en Brasil. En Brasil tenemos laboratorios de prueba para ensayos de escala real, ¿ya? Ahora, efectivamente, lo que yo estoy mostrando, ¿cierto?, son ensayos de laboratorio, sí, que tienen un comportamiento completamente diferente probablemente a lo real. Probablemente en algún momento sea mucho más rápido la combustión en algunas u otras ocasiones, como también puede ser más lenta. Y todo va a estar dado exclusivamente, primero, por la carga de fuego implícita, ¿ya? Que es diferente, por ejemplo, tener en 10 metros cuadrados, tener solo cartón, que tener medio kilo de dinamita. Entonces, por lo tanto, son realidades completamente diferentes. Entonces, ¿cuál es el vector que está dado acá? Es si el incendio es con libre disposición de oxígeno de manera continua o no. ¿Bien? Entonces, el aporte de oxígeno es el gatillante para una buena combustión. Y los materiales que entran en combustión, lógicamente. Perfecto, mi instructor. Y lo otro que me llamó la atención, cuando usted menciona en los comportamientos de flujo dentro de una estructura, lo había visto en otro curso, pero me llamó profundamente la atención en cuanto al manejo de flujo, que recuerdo haberlo visto, pero me cayó la duda en cómo vamos a hacer un manejo de flujo cuando, por ejemplo, se podría hacer un incendio compartimental, cuando ya el humo ha afectado al resto de la vivienda, pero no hay todavía un desarrollo energético de la estructura para poder hacer una ventilación por presión positiva o por presión negativa, dependiendo de las circunstancias, ¿no es cierto? No sé si tiene alguna imagen, así como para tener la idea de cómo es el manejo de flujo cuando mencionaba en abrir puertas, cerrar puertas, abrir ventanas, quizás para no hacer la propagación, ¿no es cierto?, de forma horizontal o comúnmente que le llaman a la ventilación natural, cuando se hacen rompimientos de ventanas en un extremo lateral de una estructura. Mira, normalmente el concepto de manejo de flujo para controlar un incendio, bien, tiene algunos elementos importantes y va a estar dado en la fase de incendio en la cual se encuentra la estructura. Bien, y el compromiso estructural del incendio frente a la estructura. Entonces, por lo tanto, esa experiencia, y por eso vuelvo a repetir, qué es lo que hago yo con la teoría y cómo lo convalido con el entrenamiento empírico, digamos, con la práctica. Y cuando hablo con la práctica es haber visto tantas veces, haber ensayado tantas veces lo que estamos conversando ahora. Bien, entonces muchas veces existen buenas recetas y esas mismas buenas recetas pueden ser gatillantes para otro incendio. Por lo tanto, decirte una sola receta hoy día es probablemente llevarte a un error.
No quisiera llevarte un error. Lo que yo debo decirte es que el procedimiento táctico de ventilación va a estar dado exclusivamente, ¿cierto?, en la fase de incendio y el compromiso estructural del incendio respecto a la estructura. ¿La antiventilación se puede hacer? Sí, se puede hacer la antiventilación. ¿Yo puedo hacer control de incendio por flujo dinámico? Sí, lo puedo realizar, pero eso tengo que ensayarlo, practicarlo, ¿cachai? No lo lleven a la práctica inmediatamente, sino que más bien yo diría que hagan un entrenamiento de humos dinámicos fríos, humo dinámico frío, es decir, una máquina de humo dentro de una estructura Por maqueta. completamente sellada, bien, y ahí a realizar procedimientos de antiventilación o efectivamente ventilación forzada, natural forzada por presión positiva. También hagan ventilación negativa. No tengan miedo de usar sus herramientas, no tengan miedo de usar el conocimiento. Cuando yo les he hablado a ustedes, ¿por qué los carros bombas son de 4.000 litros de agua? Porque efectivamente los incendios, ¿cierto?, tienen una tasa de liberación de calor aproximada de 380 megawatts por metro cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo ahí? Tengo que hacer un knockout fire, es decir, lanzar la mayor cantidad de agua en el menor tiempo determinado. Bien, es la única forma. Cuidemos el agua, sí, traigan guardias y cuidemos el agua. No, lance completamente la mayor cantidad de agua en el menor tiempo posible. Y eso garantiza la extinción del incendio. O a lo menos darle un knockout, bajamos la tasa de liberación de calor, que es lo que propaga, que es lo que propicia la propagación del incendio. Claro, de ahí vienen todas las otras análisis, ¿no es cierto? No recuerdo la página de UFL, y creo que donde el instituto donde hacen todas las pruebas, manejo de agua, la posición que tiene que ir, perdón, la cantidad de desalojo. Ahí creo que vi también lo que usted mencionaba en cuanto al manejo de flujo en la ventilación. Pero como lo había mencionado, pensé que tenía alguna diapositiva por ahí, alguna imagen, como para que se hiciera la idea de qué es lo que es un manejo de flujo de forma horizontal. Tengo, pero no a la mano. Si gusta, yo le envío esta presentación al capitán y le envío otras presentaciones de ventilación. Y si gustan, podemos hacer otra ya aplicando técnicas claras, ¿no? O sea, más que aplicando técnicas claras, diciendo, bueno, tenemos este incendio, vamos a ubicar la máquina, qué es lo que hacemos en este caso, o sea, compartir un poco más ya lo que nosotros hemos trabajado ahora, digamos. A mí me interesaba mucho que ustedes entendieran, ¿cierto?, que tenemos flujos dinámicos, que son esos flujos, se pueden supercalentar, que pueden tener ignición, ¿cierto?, que podemos tener una combustión, una combustión por premezcla de llama, podemos tener diferentes fenómenos de fuego, y todos esos matan bomberos. Eso para mí era lo más importante decirle a usted. La tasa de liberación de calor es la capacidad que tiene un incendio de seguir creciendo rápidamente, bien, y desarrollar un incendio y aumentar el nivel de riesgo de una situación, de una situación de riesgo baja a una situación de riesgo mayor. Eso es lo que más me importa, que usted entienda. ¿Ya? Más que si yo obturo, ¿cierto?, el anillo selector de galones, que también es importante cuánta agua desalojo y en qué patrón lo hago, lógicamente, pero no es tema de ahora. El tema de ahora es cómo yo internalizo el concepto de ventilación táctica. Primero, para salvar personas. Segundo, para manejar los humos. ¿Ya? Yo puedo enfriar los humos, puedo propiciar, ¿cierto? Puedo activar un backdraft, como también puedo suprimirlo. Y la supresión de un backdraft es a través de una ventilación táctica. ¿Bien? Si yo quiero mayor fuego, abro todas las ventanas. Si yo quiero menor fuego, cierro todas las ventanas. ¿Bien? Claro. Si hay fuego, hay agua. Si hay poco fuego, poca agua. Si no hay fuego y hay humo, ventilo. Si hay mucho fuego, mucha agua. Es sencillo. Totalmente claro, mi instructor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sería de buena, yo creo que continuar con esto mismo y hacer los manejos de flujo, que es una técnica muy, muy buena cuando se realiza de buena forma. Gracias, mi instructor. Chao. Bien, la última pregunta.
Mi capitán, mi director, agradezco nuevamente la invitación. Lógicamente estoy en mi casa, me siento muy cómodo, muchas gracias. Si a alguien, si he sido muy disruptor en alguna cuestión y he dañado alguna susceptibilidad, le pido que me dispensen. Por lo tanto, quedo siempre a vuestro entero servicio, tanto de la Carlos Ibáñez del Campo como del Cuerpo de Bomberos de Arica. Bien, yo me siento parte de la casa, cuando voy me siento muy bien con usted, entonces por lo tanto muchas gracias nuevamente, tengo muchas ganas de estar por Arica compartiendo con usted y espero compartir ya una práctica, ¿cierto?, de todas estas cuestiones, de una cuestión grande, así como operaciones contra incendio, digamos, estructural, donde involucremos técnicas de control de incendio, algunas diferentes como Fogatac, Bliss, qué sé yo, cierto, Pulsing Tactic, también hay un tema súper interesante cómo abordar el manejo manguera, el manejo de líneas, el manejo de caudales, bien, perderle el temor, cierto, al tema del agua, perderle el temor a realizar una buena ventilación táctica, perder el temor a meterse en una estructura, cuándo hay que meterse en una estructura, cuándo. También es interesante cuál es el punto de inflexión. Interesante, lo vio el director, cuándo colapsan las estructuras, cuánto pesa una cubierta, hay tanta información. Un bombero debe ser, un bombero es inteligente, ustedes no lo creen. Un bombero inteligente responde a situaciones agudas en un tiempo determinado, muy pequeño, y esa capacidad no la tienen muchas personas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, a cada uno de ustedes también mis felicitaciones y un abrazo cariñoso a cada una de sus compañías de bomberos y a su familia, y espero que hayan pasado una tranquila fiestas patrias. Muchas gracias nuevamente, mi capitán, mi director.